¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Nosotros les vamos a presentar lo que es auditoría de los recursos. Los integrantes del equipo son Kevin Roman Hernández, Jania Gisela Ortiz y su servidor Fernando Hernández Santiago. Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Vamos a empezar definiendo qué es la auditoría de los recursos. La auditoría de los recursos que son humanos es un método integral de revisión de las políticas, los procedimientos y la documentación de los sistemas de recursos humanos, con el fin de identificar las necesidades de mejora y crecimiento de la función de los recursos humanos, así como de asegurar el cumplimiento de las siempre cambiantes normas y reglamentos. ¿Quiénes realizan la auditoría de los recursos? Bueno, pues los profesionales de los recursos humanos de las empresas que están capacitadas para realizar una auditoría in-house, o sea, dentro de la misma empresa, siempre que cuente con el expertise y el tiempo necesario para dedicarse a ella. Es importante también que quien la dirija cuente con el cierto poder de influencia dentro de la organización al fin de poder implementar los cambios que se detecten sean necesarios. También es posible, por supuesto, realizar la auditoría con la ayuda de algún consultor externo. Ahora vamos a ver cuáles son los principales objetivos de la auditoría de recursos. La primera es identificar las tareas del departamento que son más importantes para lograr los objetivos de la organización. Medir el desempeño del departamento. Asegurar que la empresa cumple con las leyes vigentes de materia laboral. Ayuda a recursos humanos a mejorar y ser más eficiente en sus procesos internos. Asignar los recursos adecuados y no necesarios para el departamento. Asentar una base para introducir mejoras en el futuro. Y fomentar el cambio y la creatividad dentro del equipo. La importancia de las auditorías de los recursos. Una auditoría permite saber qué sucede dentro de un departamento, detectar errores o problemas y encontrar soluciones específicas. Es una herramienta de gestión por lo que todas las áreas de las empresas deberían pasar. Sus beneficios más inmediatos son los siguientes, que es la visión completa y detallada del funcionamiento del departamento, entender cómo funciona cada una de las partes que componen el departamento de RRHH, que son recursos humanos. Cómo se integran con el resto de la empresa es fundamental, pero además la auditoría nos permitirá identificar cuáles son los procesos que funcionan y cuáles no. Información de valor para el equipo. La auditoría recopila una serie de datos y conclusiones que son de gran valor para el departamento, lo que ayuda a tomar mejores decisiones en la gestión del mismo. Cambios positivos. Evolucionar, crecer e innovar. Es fundamental para cualquier área de la empresa. La auditoría impulsa el cambio positivo a través de las acciones concretas. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de la frecuencia de las auditorías de RRHH. Es recomendable llevar a cabo una auditoría de RRHH anualmente. Esto puede parecer imposible, pero en realidad la regularidad de la auditoría reduce el tiempo y esfuerzos necesarios. Primero, la cantidad de documentos de RRHH necesarios para ser encontrada, recopilada, investigada y analizada se reducirá si el tiempo entre auditoría es menor. Segundo, es menos probable que la empresa necesite cambios importantes en sus políticas de RRHH y procedimientos si una auditoría bien elaborada y eficiente se ha realizado con anterioridad. La auditoría de RRHH, mientras son costosas en tiempo, puede reducir costes y minimizar responsabilidades legales y optimizar los procesos de los mismos, de los que depende una empresa. En China, donde las empresas extranjeras pueden tener mucha responsabilidad en una relación empleador-empleado y donde los conflictos laborales están en incremento,
Revisar el cumplimiento y la eficacia del departamento de RRHH. Pueden ahorrar muchas dificultades a posteriori. Tipos de auditoría de recursos. Auditoría I9. Este tipo de auditoría se realiza para asegurarse de que las empresas poseen el formulario I9 que verifica que todos los empleados tienen un permiso de trabajo vigente. Es importante en este caso de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICF realice una inspección. Políticas. Este tipo de auditoría busca cambios en la política que deben realizarse para que sean coherentes y que no haya ninguna ilegalidad. Cumplimiento legal. La mayor parte del departamento de RRH realizarán las auditorías de cumplimiento legal para asegurarse de que todo esté al día y que todo esté en sus obligaciones. Contratación. Esta auditoría revisa los procesos de contratación para asegurarse que sean coherentes y eficientes y no discriminatorios. Salario y jornada laboral. Esta auditoría pretende localizar el problema en la estructura salarial del departamento o en la carga del trabajo. Seguridad. Las consultoras de recursos humanos analizan los requisitos necesarios para garantizar la salud y el bienestar de los empleados en la oficina. Riesgos que presenta la auditoría de recursos. Riesgo inherente, producido por una omisión involuntaria de la entidad o de la auditoría. Riesgo de detección, un hallazgo o irregularidad no identificado por el auditor. Riesgo de muestreo, el auditor trabaja con datos surgidos de una muestra del universo de la entidad, pudiendo excluir evidencia importante no seleccionada. Estos riesgos naturales de la auditoría son disminuidos cuando el personal de auditoría selecciona reúne la experiencia y capacidad para la aplicación rigurosa de las técnicas de auditoría que permiten la formación de evidencias competentes y oportunas. En la actualidad, uno de los objetivos más buscados por todas las empresas es la mayor eficiencia al menor costo, sin dejar a un lado los estándares de calidad y servicio al público. Beneficios de la auditoría de los recursos. En primer lugar tenemos identifica el grado de contribución del departamento del personal a la organización. Segundo sería la mejora de la imagen profesional del departamento personal. El siguiente sería estimula una mayor responsabilidad y profesionalidad entre los miembros del departamento del personal. La siguiente sería clarifica los deberes y responsabilidades del departamento del personal. El otro sería detecta problemas críticos del personal. La cuarta, la que le seguiría sería estimula la uniformidad de las políticas y prácticas personal, específicamente en empresas descentralizadas. El siguiente sería reduce los costes de recursos humanos a través de procedimientos de personas más eficientes. El segundo sería sensibilidad haciendo la necesidad de cambios del departamento de personal. Y por último sería garantiza el cumplimiento de la disposición legal. Elementos de la doctrina de la auditoría de recursos. En la A tenemos el proceso de la auditoría. En la B, la planeación de la auditoría. El C, alcance. D, objetivo. E, memorándum de planeamiento. En la F, ejecución de la auditoría. G, programas de auditoría. H, procedimiento de auditoría. I, técnicas de auditoría. J, evidencia de auditoría. K, informe de auditoría y la I. Y por último, el hallazgo de la auditoría. ¿Qué es una auditoría interna? La auditoría interna es un proceso que, aunque funciona de manera independiente de otros departamentos y reporta directamente al comité de auditoría, reside dentro de una organización, es decir, son empleados de la compañía.
¿Cuál es la responsabilidad que tiene una auditoría interna? Es responsable de realizar auditorías tanto financieras como no financieras dentro de una amplia gama de áreas dentro de un negocio, según lo indicado en el plan de auditoría anual. La auditoría interna examina los riesgos clave a los que se enfrenta la empresa y lo que se está haciendo para gestionar esos riesgos de forma eficaz para ayudar a la organización de alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, las personas que realicen esta auditoría pueden considerarse los riesgos para la reputación de la empresa, el uso de mano de obra barata en países extranjeros o los riesgos estratégicos como la producción de demasiados productos en comparación con los recursos disponibles. ¿La auditoría interna es obligatoria? No, realmente no lo es, pero puede realizarse para revisar las actividades operativas de las empresas. Este tipo de auditorías, el área de trabajo se determina por la dirección de la entidad. Bueno, compañeros, yo les hablaré sobre qué es una auditoría externa. La auditoría externa es un organismo independiente que reside fuera de la organización que se está auditando. Se centra en las cuentas financieras o en los riesgos asociados a las finanzas y los auditores son nombrados por los accionistas de la empresa. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene una auditoría externa? Las principales responsabilidades de la auditoría externa es realizar la auditoría anual de las cuentas financieras que corresponden de forma legal, proporcionando una opción sobre si estas son un reflejo fiel de la posición financiera de la empresa. En este marco, los auditores externos examinan y evalúan a menudo los controles internos establecidos para gestionar los riesgos que podrían afectar a las cuentas financieras, para determinar si funcionan según lo previsto. La auditoría externa es obligatoria. A diferencia de la auditoría interna, esta sí es obligatoria para toda organización o entidad legal independiente, donde un tercero es traído a la firma para realizar el trabajo y el proceso de auditoría y para dar su opinión sobre los estados financieros de la empresa. Diferencias entre la auditoría interna y externa. Existen múltiples diferencias entre las funciones de auditoría interna y externa. Entre ellas podemos encontrar las siguientes. Son empleados de la empresa, mientras que las auditorías externas trabajan por una empresa de auditoría externa. Son controlados por la empresa, mientras que los auditores externos son nombrados por el voto de los accionistas. Las auditorías internas no tienen que ser públicos, mientras que un contador público debe dirigir las actividades de las auditorías externas. Los auditores internos son responsables ante la gerencia, mientras que los auditores externos son responsables ante los accionistas. Pueden emitir sus conclusiones en cualquier tipo de formato de informe, mientras que los auditores externos deben utilizar formatos específicos para sus opiniones de auditoría y cartas de gestión. Los informes de auditoría interna son utilizados por la gerencia, mientras que los informes de auditoría externa son utilizados por las partes interesadas, tales como inversionistas, acreedores y prestamistas. En resumen, las dos funciones comparten una palabra en sus nombres, pero por lo demás son bastante diferentes. Bueno, ahora vamos a ver los pasos para hacer una auditoría de recursos. El primer paso que debemos hacer es determinar el alcance de la auditoría. Lo primero que debemos hacer es decidir cuáles serán los objetivos de la consultoría de personal y cuáles serán las áreas a revisar.
Si es la primera vez que la empresa se somete a una consultoría de recursos humanos, puede optar por realizar un análisis a gran escala. El segundo paso es planificar las preguntas a resolver. Las asesorías responden normalmente a una serie de preguntas que son clave para el departamento o la organización. Es importante dedicar el tiempo suficiente a elaborar este cuestionario, ya que será el que nos guíe en los próximos pasos. El paso número 3 es recoger información. Llega el momento de ponerse manos a la obra y recoger información para la auditoría. En esta fase será necesario recopilar sobre la organización, procesos, prácticas, etc. Normalmente las consultorías de recursos humanos utilizan el cuestionario para saber qué información necesitan. 4. Comparar los resultados. Para evaluar los resultados obtenidos, se compara con los ofrecidos por otras empresas de tamaño similar o el histórico de la propia empresa. De haberlo, poner los datos en un contexto nos ayudará a entender cuál será el mejor desempeño de la organización en el área analizada. Número 5 es elaborar un informe. Este paso consiste en recoger los resultados obtenidos y presentarlos en un informe completo. Entonces el equipo de recursos humanos puede revisarlo fácilmente e incluso llegar a manos de miembros de la dirección. Y a partir de este análisis se suele proponer acciones de mejoras concretas. El paso número 6 es crear un plan de acción. Con los cambios ya sugeridos en la consulta de recursos humanos, la empresa debe diseñar un plan de acción que recoja las tareas que se va a llevar a cabo. Es importante ser específicos, establecer objetivos y plazos concretos. El número 7 y última es seguir mejorando. La auditoría de recursos humanos es solo una pequeña parte del proceso. Los responsables de recursos humanos deben introducir una cultura de mejora continua de las políticas y los procesos internos del departamento. Así, la organización nunca dejará de mejorar y conservará su ventaja competitiva. Bueno, en parte de mi conclusión, vimos que son las auditorías externas y estas son las cuales se les ofrece al público. Estas auditorías son muy diferentes a las internas, cada quien tiene su parte. Y las auditorías nos sirven para que la empresa pueda mejorar en sus capacidades, cada vez ir mejorando, y estos procesos llevan unos ciertos pasos que hay que analizar. En mi conclusión, las auditorías de recursos son muy importantes, ya que con eso determinamos la eficiencia del departamento. Podemos de esa manera verificar que los productos que esté haciendo esa empresa o el brindador de servicio lo esté haciendo de manera correcta, que no esté abusando de sus empleados y que tampoco se esté pasando con sus clientes. O sea, que en pocas palabras haga las cosas como se deben de hacer, como lo rige el país en el cual están pues estas empresas. Bueno, como conclusión, pues entendemos que la auditoría de recursos es un método integral de revisión de las políticas, de los procedimientos y la documentación y los sistemas de recursos humanos, con el fin de poder identificar las necesidades de mejora y crecimiento de las funciones de los recursos humanos, así como asegurar el cumplimiento de el reglamento que se tiene. Y estas son nuestras referencias web que están en formato APA. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos por habernos escuchado.